Y el día de hoy vamos a hablar acerca de la honra a los padres. Esta serie se llama Honra que promueve. Y es importante que nosotros reconozcamos, ¿no? Esta plática es para los hijos, o sea, es para todos los que están aquí, ¿no? Aunque vengas con tu hijo o con tu hija, esta plática también es para ti. Y hay un secreto, ¿no? En la honra que podemos experimentar en lo humano, ¿no? En el mundo. Aunque a veces esa honra pareciera otra cosa, ¿no? Como, no sé qué más, como para buscar el beneficio, ¿no? Buscar el beneficio, entonces vivimos en un mundo de relaciones donde buscamos relacionarnos de una a otra persona para hallar el favor, ¿no? Decimos, no, pues para hallar el favor, pégatele al delegado, ¿no? O pégatele a fulano o a fulana de tal, ¿no? O hazte amigo de él o hazte amigo de ella y pues en cuanto se haga algo, ahí tú vas a quedar bien parado, ¿no? Pero con Dios no es así, ¿no? En el mundo, la honra es la demostración de aprecio que se hace de alguien por su virtud y mérito. O sea, ¿sabes qué te puede ayudar? Señor, bienvenido, pase usted, ¿no? ¿Cómo ha estado? ¿Qué le sirvo, no? Quiero un café, voy por un café, porque sabes que es el que va a firmar tus vacaciones, el que te va a dar el aumento, el que te va a dar el contrato o algo, ¿no? O muchas veces no vivimos en un mundo donde lo dicta, ¿no? A tu estatus, el quién eres, ¿no? El que has hecho, el que has logrado, el que has alcanzado. Entonces, hay muchas veces honramos a aquellos que están en un lugar muy alto, ¿no? Pero con Dios, la honra implica alabar y estimar a través de la obediencia, el respeto, la admiración. Y la raíz, ¿no? Etimológica, ¿no? Si nos vamos, es poner una corona sobre la cabeza de alguien. Es darle la más alta estima. Y aquí Dios nos enseña que no es en base a los méritos, ¿no? Si nosotros estudiamos la Biblia, ¿no? Leemos historias de la Biblia, vemos que Dios, mira, Dios es soberano, actúa como sea, cuando sea y de las maneras que a él le parezcan, ¿no? No hay un camino que digamos, Dios va a actuar así, ¿no? No, Dios actúa de las maneras en las que menos te imaginas. ¿Por qué? Porque Él es soberano y porque pues ahora sí que Él es perfecto y Él es salvo. Y en la honra hay un secreto cuando nosotros honramos a nuestros padres. En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que todos tus días sean prolongados en la tierra que el Señor te da. ¿No? Al pueblo, cuando fue liberado de Egipto, le dieron 10 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tenían que ver con la relación con Dios, y del quinto para abajo, ¿no? Era la relación entre hombres, ¿no? Pero inicia en el quinto con honra a tu padre y a tu madre para que todos tus días sean prolongados en la tierra que el Señor te da. Dios les estaba diciendo a su pueblo una advertencia, porque Dios cuando liberó de Egipto, la promesa era que les iba a dar la tierra prometida, una tierra donde fluía leche y miel. Ellos habían estado 430 años viviendo bajo esclavitud y pues no estaban acostumbrados a otra cosa más que a latigazos, ¿no? Y a hacer ladrillos. Entonces, Dios tenía algo especial para su pueblo. Y Dios les decía, hey, o sea, esta es la clave para que ustedes no perezcan. Esta es la clave para que ustedes prosperen. Y todos los mandamientos, ¿no? Estos 10 mandamientos y después, ¿no? Cuando Él le da la ley a Moisés, eran para que el pueblo de Dios, ante los ojos de todas las naciones vecinas, fuera totalmente diferente y fuera prosperado y fuera engrandecido, porque era el pueblo de Dios. Entonces, Moisés les dice eso al pueblo, ¿no? Pablo, después de Jesús, les dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Y aquí le recuerda, ¿no?
Dice que es el primer mandamiento con promesa. Dios lo primero que pide en la Biblia, que viene con una promesa, pero con una premisa, es acerca de la honra. Y es la honra a los padres. Dice, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y esta es una ley espiritual, pero tú incluso encontramos gente, ¿no? Que sin saber que esto es de Dios o que esto es una promesa de Dios, aún sin conocer de Dios, tienen en gran estima a sus padres y en una gran honra hacia ellos. ¿Y qué crees? Que les va bien y tienen una larga vida. Entonces es importante que nosotros reconozcamos y abracemos esta promesa. No, algunos de los jóvenes que están aquí es lo primero que cuando llegas a Dios es lo primero que quiere que ajustes. Y ahorita lo vamos a ver. Para el mismísimo Jesús, imagínense, ¿no? Que llega alguien, un joven aquí al grupo, Señor, yo quiero hacer un pacto contigo, Señor, quiero entregarte todo, quiero alabarte, Señor, te voy a dar todo mi tiempo, me voy a ir a las naciones a predicar, me voy a ir, te voy a servir en lo que me pongas. Pero fíjate Jesús lo que les dijo hipócritas. Y estás hablando de aquel que se sentaba con pecadores. Se sentaba con prostitutas, con cobradores de impuestos, ¿no? Que ante el pueblo judío, pues era de lo peor, eran unos eran unos traidores, ¿no? Él se sentaba con lo peor. Y a ninguno de ellos vemos que Jesús les diga hipócritas. A quien les dice hipócritas es aquellos que estaban en el templo. Y dice, les decía en Marcos 7, del 9 al 13, dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Fíjate a qué grado Dios ponía la honra a los padres. Dice, pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, un pacto que hacían. Dice, todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Dios dice, deja todas tus ofrendas, el pacto que hiciste conmigo, ¿no? Porque, oye, mijo, en aquel tiempo, ¿no? La tradición ¿no? Con los judíos que los hijos se hagan, el primogénito, ¿no? Se haga cargo de los padres en su vejez, ¿no? Y que los apoyen todo lo que sea necesario. Entonces aquí le decían, oye, ¿cómo vienen tus papás a pedirte ayuda? Y tú dices, no puedo, jefe. Acuérdese que estoy en pacto con Dios y todo se lo doy a Él, ¿no? ¿Qué les decía Dios? ¿Qué les decía Jesús? Hipócrita. Lo que debes de honrar es a tu padre y a tu madre. No me des nada aquí, no me traigas ofrenda al templo, no nada. Ve y ayuda a tu papá o a tu mamá que está en necesidad y que te pidió ayuda. No le digas, no, jefa, no puedo, venga el próximo mes a ver si sobra algo, ¿no? No. Y el mismísimo Jesús nos pone un ejemplo, ¿no? Bueno, no nos pone un ejemplo, nos da una enseñanza. Porque ¿quién de aquí está de acuerdo en que papá y mamá siempre están en los momentos más difíciles? No, no lo podemos negar. No, eso no es. Papá y mamá siempre están en los momentos más difíciles de la vida de todo hijo. Y siempre están ahí ¿para qué? Para ayudar. O a veces para llorar, ¿no? Con el hijo, pues. Yo me acuerdo, ¿no? Mi primer decepción amorosa. Y digo, no sé cómo me he de haber visto yo, ¿no? Pero para que mi mamá me dijera, Marco, tú dime si quieres
que le pongan una calentadita. Y que no se le vuelvan a acercar. Así me dijo. No conocía al Señor mi mamá, ¿eh? No conocía al Señor, ni yo. O sea, a ese grado, ¿no? O sea, me dice mi mamá, es que estabas en una depresión. Dice, mi niño me decía. Mi mamá no es muy expresiva, ¿no? No era en aquel entonces. Y decía, es que mi niño de verte la cara, ¿no? O sea, yo imagino, me dijo, no, Malio, ¿qué tal si se le pasa la mano? Le dije, no, yo, gracias a Dios, no hicieron nada, ¿no? Pero digo, a lo mejor ustedes se rieron, ¿no? Pero qué papá que no está aquí, ¿no? Más de una vez ha pensado eso, ¿no? Y más si es su hija. Yo lo pienso. Y mi niña tiene 11 años. Yo me imagino a alguien que me la haga sufrir o a alguien que le rompa el corazón por primera vez. No. O sea, va a estar, no sé qué va a pasar ahí, o sea. Luego me dicen cómo le han hecho, ¿no? Porque, no, sí, no, está grueso. Obviamente me imagino que con los hijos también, ¿no? Pero pues es más con las niñas, ¿no? Me imagino, no sé. Pero aquí vemos una parte, ¿no? De cómo para Jesús, incluso Jesús, el mismísimo día que estaba padeciendo por todos y cada uno de nosotros y que estaba clavado en esa cruz, pagando un precio de sangre por el perdón de todos nuestros pecados. En ese momento, ¿no? Donde él había sufrido el dolor que nunca vamos a poder dimensionar ni experimentar, ¿no? Ninguno de nosotros. En ese mismísimo momento, no se olvidó de su mamá. Y en Efesios 6:1-3, en Juan 19:25, ¿sí? Perdón, me equivoqué ahí. Es Juan 19:25. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hasta el último, cuando estaba, antes de que le clavaran, ¿no? la lanza y que derramara hasta el último gota de sangre, ¿no? Él honró a su mamá porque era su deber. Era deber del primogénito velar por sus papás. Entonces le dijo a su discípulo, Juan, ahí está mi jefa, brother. O sea, jefa, ahí está Juan. Como si fuera yo. Y Juan lo entendió. Dice que a partir de ese mismo momento, de esa hora, dice, el discípulo la recibió en su casa. Dime tú si para Dios no va a ser importante la honra a los padres. Cuando estábamos hablando de la salvación, ¿no? De cada uno de nosotros y de toda la humanidad, se tomó el tiempo para dejarnos ese mensaje. No se olviden de su papá y de su mamá. Vivimos en una sociedad donde cada vez papá y mamá están relegados. Cada vez, antes las series eran de familia, ¿no? Ahorita ya las series, ¿no? Venía pensando hoy, decía, wow, sí es cierto, las series que en algún momento vieron mis hijos, ya eran de dos niñas de 14, la de iCarly, ¿no? Se me vino esa a la mente, de dos niñas como de 15 y 16 años viviendo solas. O sea, ya mamá y papá ya no pintan, pues. Vivimos en una sociedad donde incluso ya se pueden emancipar, ¿no? Donde, ¿sabes qué? No, yo ya no quiero que sean mis jefes. Vivimos en una sociedad donde el gobierno, ¿no?
cada vez le quiere quitar, ¿no?, a papá y a mamá el poder de decisión de qué le va a enseñar a los hijos. Y en Estados Unidos ya están bien, o sea, ya al grado de que si alguien, un menor de edad, quiere y hacerse un cambio de sexo, el papá y la mamá no se pueden meter. No se pueden meter porque hasta el bote, ¿no? Y si lo llevas a consejería o a la iglesia con un líder de jóvenes a que hable con él, olvídate, ¿no? Hasta la cárcel van a dar. Entonces vivimos en una sociedad donde papá y mamá cada vez están más siendo relegados. Donde vemos, ¿no?, cómo los hijos ahora ya no honran a papá y mamá. Vemos ahora los padres donde ya han perdido toda autoridad, donde se la han cedido, se la han entregado a los hijos. ¿Y sabes a dónde va a parar esto? A la perversión total. Dios, ¿no?, a través de Moisés le dijo: hey, honra a tu padre y a tu madre. Era la clave para que el pueblo de Dios no fuera destruido, para que el pueblo de Dios permaneciera, para que el pueblo de Dios disfrutara de la tierra prometida. No lo hicieron y obviamente digo, todo lo que padecieron, ¿no? Pero yo te pregunto, ¿cuándo empieza la deshonra de los hijos hacia los padres? ¿Cuándo? Un papá que me diga, así dígame así, papá, ¿cuándo? Es más, no tu hijo, el hijo de tu compadre, ¿no? O la hija de tu comadre. ¿Cuándo empezó la deshonra de tu hijo, de tu hija para contigo? ¿A qué edad? ¿A qué edad? ¿A qué etapa? En la adolescencia. Ya te echaron de cabeza, Fernando. Bueno, hablar. ¿Sabes cuándo empieza la deshonra? Cuando vemos sus faltas. Cuando se nos cae el velo, ¿no? Y ya nos damos cuenta que no es ese papá y mamá perfectos. Cuando nos damos cuenta, ¿no?, que papá trata mal a mamá. Cuando nos damos cuenta que papá se fue, ¿no? Cuando nos damos cuenta que toma. Cuando nos damos cuenta que tiene adicciones. Cuando nos damos cuenta que no es aquel superhéroe. Cuando nos damos cuenta que no cumple lo que promete, ¿no? Cuando nos damos cuenta, ¿no?, que no va a nuestros festivales. Cuando nos damos cuenta que no somos una prioridad para ellos. En ese momento empieza la deshonra de los hijos para con los padres. Y tú puedes decir, no, bien merecida, Marco, bien merecida. Yo estuve recordando, ¿no?, cuando inició mi deshonra hacia mis padres, y fue cuando se separaron. Ahí empezó cuando yo empecé a tener una mala imagen, ¿no? Y mi corazón se empezó a endurecer en contra de ellos. Y sabes qué, bueno, no curiosamente, la primera separación fue como en secundaria, y después regresaron en primaria, y estuve, ¿no?, tratando de acordarme, y yo volví a honrar a mis papás, ¿no?, por así decirlo. O sea, esa rebeldía como que se aplacó. Yo hasta recordé, ¿no?, que yo iba todas las noches y le daba beso a mis papás de buenas noches. Todas las noches yo hacía eso. Y no sé qué me pasó. O sea, no sé, bueno, por qué se endureció mi corazón de tal manera, ¿no? Pero en algún momento lo dejé de hacer. Yo recuerdo el día que mi papá me dijo, y fue en un año nuevo, ¿no?, que yo decidí quedarme en casa, que me dijo, déjate, doy un abrazo y un beso, porque ya no me los das tú. Iba en tercero de secundaria. Y yo recordé, yo todos los días iba, así estuviera bien enchilado con mis papás, yo todos los días iba y le daba beso a mi mamá y a mi papá. No sé, papá,
mamá que estás aquí, si tu hijo o tu hija dejó de hacer algo. Pero si lo dejó de hacer, fue cuando él empezó a ver tus faltas. Cuando él se dio cuenta o ella se dio cuenta de que, no soy tu prioridad. No, aquí algo no anda bien. Y yo me acordé, ¿no? No me acordé, empecé a buscar, ¿no? Donde Dios habla acerca de honrar a los padres, pero ¿cuál había sido la deshonra que había traído mayor consecuencia y que Dios no lo hubiera dejado en su palabra, ¿no? Como advertencia. Y me encontré con Noé, ¿no? Todos saben la historia de Noé. No, Noé fue pues el que hizo el arca de Noé, que subió todos los animales, ¿no? De par en par. No, el que pues se vino el diluvio y después de que pasó el tiempo, de que la tierra se secó, en Génesis 9 del 18 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Dice, Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. O sea, todos venimos de esos tres. Porque antes de eso se había perdido, ¿no? Habían caído se había corrompido la tierra y Dios dijo, ¿sabes qué? Ocupo darle un refresh, un reset. Y ¿sabes qué? Noé encontró que no era un hombre justo y dijo, a través de ti. Y así lo hizo, ¿no? Pero ¿quién era Noé? Bueno, era un hombre justo, pero imagínate, ¿no? Yo me puse a pensar. Noé vio que en el arca cerró las puertas. Para empezar, no subieron sus papás, no subieron sus hermanos, no subieron sus tíos, no subieron sus primos, no subieron sus amigos de la infancia. No subió nadie más que sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y él vio frente a sus ojos cómo se murieron ahogados mucha gente, ¿no? Él vio la muerte, ¿no? Ábrenos, ábrenos. Se cerró, carnal. Se cerró. Y no soy yo, es la instrucción. Entonces, Noé obviamente pues había pasado, ¿no? Por situaciones difíciles. ¿Como quién? Como todos los que somos padres. Hijo, ¿no? Joven, que estás aquí con tu papá, ¿no? Con tu mamá. Tú todavía no has tenido esa bendición, ¿no? Pero déjame te digo que tu papá o tu mamá, antes de que tú llegaras, le habían tocado situaciones muy difíciles. Que incluso contigo le han tocado situaciones muy difíciles de las que seguramente tú no has enterado. ¿Y sabes qué? Seguramente tú nunca te vas a enterar. Yo ya tengo 15 años, ¿no? Tiene mi hijo, el más grande, y hay situaciones que nunca le voy a platicar a él. Cuando he estado en depresión, cuando tuve esta lucha, cuando tuve esta otra, o sea, no. Se las podría contar para que me entienda un poquito, ¿no? ¿Por qué soy como soy? O porque a veces no. Nunca se las voy a decir, porque no las debe de saber. Mi trabajo es amarlo, instruirlo y guiarlo, pero no es que yo le comparta todas las luchas, todo lo que traigo, ¿no? Y Noé seguramente, pues también había pasado. Y dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Ojo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. ¿Qué hizo Cam? ¿Qué fue lo primero que vemos aquí? Fue y se lo contó a todo el mundo. Se corrió el chisme, ¿no? Hey, ¿viste a mi jefe?
cáele. ¿Qué pasó? Ahí está, el del arca, el que construyó el arca. Ahí está, encuerado. Se embriagó. ¿Cómo? Pero fíjate lo que Sem y Jafet. Dice, entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Lo vieron borracho, desnudo, ¿no? Oye, ya viste a mi jefe, ya está con todo de fuera. Agarraron el manto, dice que hacia atrás. Yo me imagino que tocaron el pie. Aquí está, brother, échaselo ahí, ¿no? Y se vinieron. Y despertó Noé de su embriaguez, siervo de siervos. No está completa. Dice, mientras lo hacías, mira, dice, cuando Noé despertó de su primer estupor, se enteró de lo que había hecho Cam, su hijo menor. Entonces maldijo a Canaán, el hijo de Cam. Maldita sea Canaán, que sea el más inferior de los siervos para con sus familiares. Entonces dijo Noé, bendito sea el Señor, Dios de Sem, y sea Canaán su siervo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que Jafet comparta la prosperidad de Sem, y sea Canaán su siervo. ¿Qué atrajo esta deshonra sobre Cam? Maldición sobre su hijo. No lo maldijo a él, maldijo a su nieto. Y si te pones a ver, ¿no? Las tres genealogías, ¿no? De estos tres, de Sem, Cam y Jafet, la de Cam fue borrada. Hay una donde literal Dios le da la instrucción, ¿no? Al pueblo, a su pueblo, ¿no? Que destruya a las cuatro tribus que eran de la descendencia de Canaán. Entonces, hay algunas áreas en las que nosotros hemos deshonrado a nuestros padres. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que nuestros padres no son perfectos, que nuestros padres han cometido faltas. Y papá, mamá, ¿no? Que estás aquí esta noche, no sé si todavía tengas a tu papá o a tu mamá con vida, pero seguramente en algún momento se cayeron de tu pedestal y te diste cuenta que mamá y papá no eran tan perfectos y viste su desnudez como realmente era, ¿no? De dónde realmente cojeaban. Te diste cuenta que pisteaban, te diste cuenta que tenía otra familia, te diste cuenta que tenía una mala relación con papá, una mala relación con mamá. No sé de qué te habrás dado cuenta. Si a lo mejor te diste cuenta, ¿no? Que a lo mejor no te golpeaba a ti, pero te diste cuenta que a tu otro hermano sí o no, o a lo mejor a tu mamá, o a lo mejor tu mamá, no sé de qué te diste cuenta. Pero esto es lo que atrae deshonra de un hijo para un padre. Cuando nos damos cuenta de sus faltas, de sus errores, de que no son esos padres perfectos, ¿no? Amorosos, ¿no? Que esos son nuestros superhéroes, ¿no? Ya no. Ya los empezamos a ver con la desnudez, ¿no? Y mientras yo estaba preparando, ¿no? Yo siempre les digo que mi mamá me corrió de mi casa, ¿no? Y después siempre les digo, no, pero me lo merecía. O sea, no es que mi mamá sea tan mala, yo me lo merecía. Pero Dios me dijo, tu mamá no te corrió de tu casa. La deshonra que había en tu corazón te hizo que te salieras de tu casa. Y yo, sí, es cierto. Yo empecé a ver la desnudez de mi papá y de mi mamá.
Empecé a ver cómo se desmoronaba mi familia y mi corazón cada vez se endurecía, se endurecía, se endurecía y el juicio cada vez era mayor contra mis papás. Y llegó un momento, ¿no?, donde me corrieron. Y digo, yo imagino que tú, si tu hijo todavía vive en tu casa, me imagino que muchas veces lo has corrido, pero en realidad no lo has corrido, no quieres que se vaya, pues te agarra muy enojado, enojada y mi mamá me había corrido muchas veces, ya sabía como que cuando se enojaba eso decía, pero ese día mi deshonra había crecido a tal nivel que ese día sí me fui de la casa. Pero era por la deshonra que había en mi corazón, pues, con mi papá y con mi mamá. Ya no, nunca más voy a volver a decir que me corrió de mi casa. Y si a ti te han corrido alguna vez, quítate también eso de la cabeza, joven. O si a ti, papá o mamá, alguna vez tu papá o tu mamá te corrió, la deshonra que había en tu corazón te llevó a tomar tal vez esa decisión. Y esta deshonra muchas veces viene muy sutil, ¿no? Yo trabajé antes de trabajar con sus criaturitas, yo trabajé casi 13 años con preadolescentes y yo me daba cuenta cuando un chavo, ¿no?, de entre 10 y 12 años llegaba ya con un corazón endurecido. Yo lo veía entrar, ¿no?, y decía, no, pues ya, corazón de roca, ¿no? ¿Y quién es el culpable o el responsable? Papá y mamá. Ahí no le puedes echar la culpa al mundo, no le puedes echar la culpa a cómo está la situación. Es papá y mamá, porque tú has estado al cuidado de ese niño durante todo ese tiempo, ¿no? Y yo me empezaba a dar cuenta, ¿no?, cómo ya eran hasta groseros con papá y mamá, cómo eran indiferentes. Y yo no sé cómo es la relación con tu papá o con tu mamá. O papá, mamá que estás aquí, cómo era la relación con tu papá o tu mamá. Pero cuando hay deshonra en nuestro corazón, nosotros empezamos a alejarnos de ellos. Y muchas veces no es un alejamiento, no de no me voy, no. Puedes estar conviviendo en la misma casa, pero la comunicación con papá y mamá cada vez es menor. Cada vez empiezas a tratar a mamá y a papá con el látigo de tu desprecio, ¿no? Y tu comunicación con él o con ella es lo mínimo para sobrevivir. Otra manera de deshonra, ¿no?, cuando ya está en tu corazón y la manifiestas, es el contacto físico. Y déjame te digo que cala, ¿eh? Tú todavía no tienes hijos, pero deja que tengas tus hijos y que ya no te quieran abrazar o que ya no te besen como te besaban cuando eran chiquitos. Cala en el alma, joven, pero macizo. Y algunos de ustedes hace mucho tiempo que dejaron de ser amorosos con papá y mamá. O incluso hay algunos de ustedes que que nunca lo han sido. Pero ¿sabes qué? Esa es una manera de manifestar la deshonra. Cuando tú no quieres ya tener ese contacto, ¿no? Cuando tú ya no pasas ese tiempo. Algunos de ustedes sé que ya no están en la edad de que muchos de ustedes ya no viven en casa, pero muchos de ustedes rara vez le hablan a sus papás. Rara vez le invierten a papá y a mamá, ¿no?, en una salidita o algo, ¿no? Algunos de ustedes se han ido al valle, ¿no?, como 20 veces este año. ¿Cuántas veces has ido con tu papá o con tu mamá? Algunos de ustedes han ido un montón de veces a los estudios universales, a Disney, a Six Flags. ¿Cuántas veces has ido con tu mamá? Más al Morelos. ¿Cuántas? Eso es deshonra. Algunos de ustedes ya están muy, no, es que ya estoy con la chavita, no, mi mamá me dice que quiere nietos y estoy echándole ganas y ese no es excusa, ¿no? Algunos de ustedes se la pasan ahorrando para sus viajes, ¿no? ¿Y cuándo has viajado con tu mamá o con tu papá? Es que conmigo nunca lo hicieron. Tú no sabes las luchas que tenía tu papá y tu mamá.
Tú no sabes lo que tu papá y mamá batallaban para que no les faltara nada en casa, para que tuvieran el chivo, ¿no? Para que fueran al colegio, para que no les faltara ropa. Tú no sabes, ¿no? Yo cuando tuve hijos entendí lo que mi papá siempre le decía a mi mamá. Mi mamá le decía, cómprate algo, Arturo. Cuando íbamos de compras, ¿no? No, cómprale a los niños. Hasta que tuve mis hijos lo entendí. Porque primero están los hijos. Y algunos de ustedes no han valorado eso. Algunos de ustedes creen que no, pues ¿quién les manda? ¿Quién les manda a tener hijos? Yo no pedí venir. No, algunos de ustedes, algunos hijos tienen ese descaro, ¿no? En decir, yo no pedí venir. ¿Sabes? Sí es cierto, tú no los escogiste. Pero ¿sabes quién te escogió a tu papá y a tu mamá? Dios. A Dios le plació ponerte en ese seno familiar. Que sí, tal vez no ha sido el perfecto. Sí. Porque no hay padres perfectos. Pero estás en una edad donde tú puedes ser un hijo que honra a sus padres. No pasa nada si esta semana no sales con tus cuates con los que sales siempre. No pasa nada, sal con tu mamá, sal con tu papá. Tú ni te imaginas cuánto tiempo te quedan aún tu papá y mamá. No te imaginas, porque nadie tiene la vida comprada. No, mi papá está joven, mi mamá está joven. Mira, la muerte no, es que de 70 para arriba. O asumimos, no, es que ahorita ya viven hasta los 85 y pensamos que van a vivir nuestros papás hasta los 85. Joven, algunos de sus mamás o de sus papás ya son huérfanos. Ya no tienen a mamá, ya no tienen a papá. Algunos de sus papás están solos, o son viudos o divorciados, y no han vuelto a rehacer su vida. Tú no sabes por lo que ellos están luchando, por lo que ellos están pasando, mas sin embargo ellos siguen viendo por ti. Papá, joven, es momento de que empieces a mostrar una alta estima a papá y a mamá. Porque se lo merecen, porque Dios lo manda y porque hay una promesa de Dios. De estos 3 hijos de Noé, el que no honró a sus padres pereció. Tarde que temprano su generación. Algunos de ustedes tienen llamados que no, yo le quiero servir a Dios, yo con todo, Dios, sí. ¿Y tus papás? Honra a tus papás. ¿Sabes algo que me voló la cabeza? Los hijos, bueno, ustedes no tienen hijos, pero lo que tus hijos van a hacer contigo no es lo que tú hagas con tus hijos. Tus hijos van a hacer contigo lo que vieron que tú hiciste con tus papás. Cuando escuché eso, me sacudí. Porque me acordé que yo estaba haciendo lo que yo vi a mis papás hacer con sus papás. Mi mamá de repente le hablaba a mis papás, a sus papás, de repente los iba a ver. Y dije, o sea, no es porque siempre a los hijos les damos todo, ¿no? Y queremos que los hijos después volteen y nos den todo, pero resulta que no lo hacen. ¿Y qué decimos, hijos? Malagradecidos. No. Hay un poder en la honra. Y es importante que tú y yo empecemos, ¿no? ¿Cómo conecto? Está bien, Marco, yo quiero conectar de nuevo, quiero honrar a mis papás. Bueno, lo primero es reconocer que no los has estado honrando. Es lo primero que tienes que hacer. Que has tenido
que los has castigado sutilmente durante mucho tiempo. Tal vez desde que te saliste de casa, tal vez desde que te hiciste independiente económicamente, o tal vez desde que tienes tu novio, tu novia, y sutilmente has estado haciendo a tus papás a un lado. ¿Qué tienes que hacer? Reconocerlo. Reconocer que algunos de ustedes no se animaron a traer a su mamá y a su papá hoy. ¿Por qué? No sé. A lo mejor no se pudo, está bien. Pero que no sea porque hay deshonra. Y sutilmente, no, es que no pueden venir, es que no, es que están muy lejos, es que... O sea, disfrazas sutilmente el no ponerlos en alta estima. Lo reconoces y después, y aquí viene lo más importante, tienes que perdonarlos. Tienes que perdonar a tu papá y a tu mamá. Tienes que perdonar a tu papá y a tu mamá para que la honra pueda volver a brotar en tu corazón. Perdona que no han sido los padres perfectos. Perdona, ¿no? ¿Por qué no nací en el otro lado, mamá? ¿Por qué? Ahorita no estuviera batallando, ¿no? Mis hermanos de repente le decimos eso a mi mamá. ¿Por qué? ¿Qué tienes en el corazón contra tus papás? Perdónalos. Ya tienes 25, los que están aquí tienen de 25 para arriba. Ya, suelta a tu papá y a tu mamá. Hónralos. Muestra esa cercanía, ¿no? Estando presentes, hablando con ellos, compartiendo cosas. ¿Sabes que muchos de nuestros problemas, la solución está con papá o con mamá? Pero no nos animamos a abrirnos con ellos. Esa es deshonra. Es que ¿qué me va a ayudar? ¿O qué me va a decir? No, mejor le pides al amigo o le pides a la amiga, ¿no? Pues primero ve con tu papá y con tu mamá. Te aseguro que ya lo pasó. Es que no me entiende que estoy sola. Tu mamá también pensó que se le iba a ir el tren. Te lo aseguro. Hasta que llegó tu papá y se vistió de héroe, ¿no? Claro, tu papá también pensó que no iba a encontrar a nadie. ¿Pero qué crees? Encontró a tu mamá y aquí estás tú. Entonces, perdona. Si hay algo contra tus papás, perdónalos. Tienes que tener esa comunicación con ellos, papá. Perdón por esto. Yo duré, y fíjate, ¿no? Desde que conocí al Señor hace 15 años, dejé de ir con mi papá a Tecate, que es donde está su familia. Porque fue cuando se murió mi abuelita, se separaron mis papás, ¿no? Yo me casé, yo conocí al Señor, entonces había reuniones familiares con mi papá y yo no iba. ¿No? ¿Por qué? Porque yo disfrazaba mi deshonra. Es que estoy en la iglesia. Es que yo sirvo con jóvenes. Es que yo voy a un encuentro. Es que yo voy a esto. Yo hago lo otro. Es que ya nació mi hijo, ya nació mi hija. Yo lo disfrazaba de deshonra. Hace como un mes, falleció uno de sus hermanos y fui. Acompañé a mi papá, no, siempre iba con mi hermano, ¿no? Fue el único que le seguía la onda porque mi hermana tampoco. Entonces, los acompañé. Digo, era un funeral, ¿no? O sea, de esas de que vi a tíos, ¿no? Que tenía a primos, 15 años que no veía. Y que me toca hablar a mí en el funeral, ¿no? Yo, tía, tengo 15 años, algunos ni me conocen. Está bien, hijo, por si dice algo que no es, pues decimos que no te conocíamos, ¿no? Total que me tocó dar un mensaje, ¿no? Les compartí un poco del amor, ¿no? De una palabra de esperanza. Y yo vi la cara de mi papá.
yo vi la cara de mi papá orgulloso de mí. Y al día siguiente, ¿no? Dios me movió en el corazón, ¿no? Me cuesta trabajo y le mandé un mensaje. Pa, quiero pedirte perdón porque me di cuenta que te había deshonrado al haber dejado de acompañarte con tu familia. Tardé 15 años, pa, y hoy me doy cuenta que fue un acto de deshonra de mi corazón. Perdóname. Si tu hijo hace eso, no te preocupes, me dijo mi papá. Yo sé que estás muy ocupado, me dice, pero todos están muy contentos y me dijeron, ay, qué bonita familia tienes, ¿no? Yo me di cuenta que ese para mi papá fue una corona. Y era tan fácil como ir a Tecate, pagar 150 pesos, 151, no, yo sé que está cara la autopista, pero así de fácil. Hay cosas con las que tú puedes honrar a tu mamá y a tu papá facilísimas, que necesitas empezar a preguntarte, porque a lo mejor ahorita dices, no, yo no tengo problemas, pero yo estoy seguro, pídele a Dios que te muestre de qué manera deshonras a tu papá y a tu mamá. Te voy a pedir que cierres tus ojos. ¿Y por qué es importante, joven, que tú honres a tus padres? Porque no son eternos. Porque Dios te los dio. Porque Dios tiene un propósito de ellos sobre tu vida. Aunque tus padres pienses que ya no me pueden aportar nada, tus padres tienen mucho que aportarte. Ni te imaginas lo que tus padres te pueden aportar. No, es que ellos nunca fueron emprendedores. Ni te imaginas lo que tus padres te pueden aportar. Ni te imaginas. Muchas veces juzgamos a nuestros padres por sus resultados, pero sobre de ellos Dios ha depositado una unción que solo puede ser derramada sobre los hijos. Y papá, si estás aquí, yo te voy a pedir que a partir de hoy, ¿no? Si es que no lo has hecho, todos los días tú le pidas a Dios por tus hijos. Yo estoy seguro, mira, los papás sabemos qué luchas tienen nuestros hijos. Papá, mamá, ora todos los días por tu hijo y por tu hija. Ora por ese esposo que está a la vuelta, ¿no? Por esa esposa, ora por ese trabajo, ora por ese, ora constantemente por él y por ella. Dios está atento a tus. Mira, cuando un padre ora por el hijo, en el cielo de volada, eso llega rápido. Señor, hay una oración de un papá sobre un hijo, ¿y qué dice? Ok, eso va. Es importante, papá, que no dejes de orar, no de aconsejar, no de darle todo lo que necesita. No, ora por él, pídele a Dios, dile, Dios, tú me lo diste, ayúdame. ¿Cómo le hago, no? Yo veo que está batallando con esto, dile a Dios. Yo te voy a pedir, ahí donde estás, que tú pongas la mano, ¿no? Sobre tu papá. Joven, pon la mano sobre tu papá. Pon la mano sobre tu papá. Y ahí donde tú estás, ¿no? Vamos a hacer una oración. Dile, Señor, yo te pido perdón si en mi corazón ha habido deshonra sobre papá o mamá. Yo te pido, Dios, que me reveles la manera de conectarme de nuevo con el corazón de mis padres. Yo me comprometo a ponerlos en un lugar de gran estima. Gracias, Dios, porque en ellos aún tú tienes mucho para darme. Y ahora tú, papá, te voy a guiar en una oración. Dile, Señor, yo te pido ayuda para con mi hijo. Yo te pido ayuda para ser ese papá en esta etapa. Yo hoy entiendo que la paternidad no acabó
cuando ellos llegaron a una edad adulta. Yo reconozco que aún tengo mucho para darles. Ayúdame, Dios. Dame esa unción que solo un padre puede vertir sobre sus hijos. Y ahora déjame orar por ustedes. Padre, yo te doy gracias, mi Dios, por cada relación, Padre e hijo representada, mi Dios, en este lugar, Padre. Yo te pido, mi Dios, que a través de tu Hijo Jesús, mi Dios, tú traigas una restauración sobre cada familia, mi Dios. Que traigas una unión, mi Dios, como nunca la ha habido, Padre. Gracias, Dios, por relaciones restauradas, mi Dios. Gracias por relaciones que suben a un nuevo nivel, mi Dios. Yo te pido, Padre, que derrames de tu amor sobre cada uno de los padres e hijos que están en este lugar, mi Dios. Revélales nuevas maneras de amarse, mi Dios. Nuevas maneras de estar ahí, Señor. Ayúdanos, mi Dios, como padres, como hijos, mi Dios, a siempre buscar de ti, Padre. Danos ese consejo que solo tú puedes dar, porque tú eres el Padre perfecto. Tú eres el Padre que siempre ha estado ahí para nosotros, mi Dios. Te damos gracias, Dios, y te bendecimos esta noche en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Y todos decimos, dale un beso a tu mamá, a tu papá. Dale un beso, ándele. Y ahora dale un aplauso a Dios.